Vamos a orar un momentito. Padre, qué bueno es estar delante de ti, qué bueno es poder adorarte, qué bueno es poder alabarte, qué bueno es poder hacerlo con el cuerpo de Cristo, con los hijos de Dios, con esta amada Iglesia Bautista Cristiana que tú nos has regalado, Señor. Gracias, buen Señor. Ahora háblanos, por favor. Transfórmanos, por favor. Magnifica a Cristo en nosotros y por medio de nosotros. Te lo pedimos, por favor, Padre. Amén. A veces nosotros venimos a la iglesia por inercia. A veces los domingos de la mañana suena el despertador, quizás a una hora diferente, o quizás el despertador es uno de los niños, pero de manera automática sabemos que es domingo y comenzamos en la rutina del domingo. Y llegamos aquí y nos sentamos y cantamos las canciones, las mismas canciones a veces, otras aprendemos en otros momentos otras canciones, como estamos aprendiendo algunas ahora. Pero realmente, ¿por qué venimos? Yo sé que tú sabes la respuesta. ¿Por qué debemos venir? Pero ¿por qué venimos? Yo quisiera que cada momento que nosotros vayamos a exponernos a la palabra de Dios, nosotros lo hagamos con solemnidad y con expectativa. Dios va a hablar. Y me va a hablar a mí. ¿O no es así? Así debe ser. Yo quisiera esta mañana que veamos la última noche de nuestro Señor Jesucristo antes de ser crucificado. Los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17, toda esa información, todos esos capítulos son de la última noche que el Señor pasó con sus discípulos. En la historia de cada país ha habido momentos críticos, momentos determinantes, momentos que harán historia de verdad, momentos que van a impactar o que han impactado a los involucrados de ese momento. Momentos que afectarán el resto del país en ese presente y para el futuro. Existen momentos de choque en cada país. Momentos de choque para países, para instituciones, para personas también. Algunos de esos momentos se van a acompañar de mensajes cruciales. Mensajes que golpean la conciencia y el corazón de las personas que los oyen o los leen. Mensajes que imprimen determinación en las personas que los oyen o los leen. Y el futuro de ellos será diferente. El futuro de ellos será prometedor. Aquellos que están expuestos a esos momentos deberán tomar decisiones. Algunos quedaron registrados por sus grandes acciones de valor histórico y otros quedan registrados por su gran inacción. Los momentos históricos deberán producir hombres y mujeres históricos. Los momentos cruciales deberán crear
hombres y mujeres de tenacidad crucial. Los momentos críticos deberán levantar hombres y mujeres con sentido crítico de las circunstancias. Los momentos determinantes deberán parir hombres y mujeres con pasión determinada. Como muchas otras, también la historia de la República Dominicana está llena de individuos que se recuerdan por sus acciones a favor del futuro de esta patria o por su inacción en detrimento de ella. En la historia del pueblo de Dios ha sido igual. En la historia de la iglesia ha sido lo mismo. Hombres como estos 12, hombres como estos fueron aquellos 12 que acompañaron al Señor Jesucristo la última noche antes de ser crucificado. Por 3 años y medio, el Señor había pasado día y noche con estos 12 hombres. 3 años y medio no es mucho tiempo, pero el Señor los hizo valer. El Señor los hizo valer y ellos habían colocado en Jesús confianza, pero una confianza contradictoria. Por un lado, era una confianza total, pero por otro lado, era una confianza vacilante. Esta última noche con el Señor Jesús era crítica para imprimir en esos 12 hombres un mensaje crucial que los lanzaría hacia la conquista de mundos. Mundos para Cristo. El observador que decide ser incrédulo diría que fue un discurso fracasado. ¿Por qué? Porque en unas cuantas horas cada uno de ellos lo había abandonado. Pero la historia post-resurrección registra otros resultados diferentes. Resultados gloriosos de hombres y mujeres que finalmente dieron su vida por su Señor. Estas palabras del Señor Jesucristo deberían estampar en el corazón de estos hombres la fuerza para surgir de detrás de las puertas del miedo y convertirse en antorchas vivientes de la luz del Evangelio en una insistente oscuridad espiritual que ha cautivado y que oprime el mundo de entonces y el mundo de ahora también. Esa es nuestra realidad, es nuestro mundo. Y nosotros los cristianos necesitamos exponernos a este mensaje del Señor Jesucristo con la expectativa de que Él mismo, el poder de su Santo Espíritu, imprima en nosotros también cambios críticos para gloria de su nombre. Aquí tenemos unos cuantos capítulos que abarcan una sola noche. El Señor decide alejarse de todos, reunirse solamente con estos 12 hombres y conversar con ellos en intimidad. Cristo sabe bien que ha llegado su hora. Cristo sabe que ha llegado la hora de su tortura y muerte. Los 3 años y medio llegaron a su fin. Se aleja de la multitud y se junta a sus discípulos. Es el momento para que ellos sean verdaderamente sus discípulos. Discípulos. Habían estado en entrenamiento durante 3 años y medio y ahora es el momento determinante. Ahora es un momento crítico. Y el Señor les da un mensaje crucial.
momento crítico, un mensaje crucial. Es la hora cero del discipulado de 3 años y medio. Es la hora de la verdad de este discipulado de 3 años y medio. ¿Serán ustedes realmente mis discípulos? Y la pregunta para nosotros es, ¿serás tú verdaderamente su discípulo? Los diferentes temas que el Señor toca están divinamente pensados para crear en ellos y en nosotros una impresión permanente. Personalmente, es más que obvio que no poseo el más mínimo poder para imprimir en esta iglesia, en sus corazones y en sus voluntades, el ardor inevitable de un verdadero discípulo. Yo no tengo ese poder. Sin embargo, quiera Dios que sus palabras sí lo hagan. Que sus palabras eternamente grabadas en esta Biblia sean eternamente grabadas en nuestras vidas. Así el Señor Jesús pasa varias horas con sus discípulos en intimidad antes de ser arrestado y desglosa delante de ellos una serie de temas que los pone sobre aviso, temas que les confirma a ellos que Él tiene absoluto control de todo y temas que debe imprimir en ellos entusiasmo, gozo, valor y determinación. Así vemos varios de estos temas. El Señor, en primer lugar, reitera que su relación con el Padre es la que gobierna toda su vida y ministerio. El Señor reitera a los discípulos en esa noche que su relación, la relación de Él con el Padre, es lo que ha estado gobernando toda su vida y su ministerio, y lo seguirá gobernando. 138 veces Juan registra la palabra Padre con mayúscula. De esas 138 veces, en estos capítulos, casi la mitad, se registran casi la mitad, el Señor haciendo referencia al Padre en su conversación con los discípulos. Señor lo que está diciendo es, el Padre está presente, ha estado presente, está presente y seguirá estando presente. Ha estado presente conmigo y estará presente con ustedes. Pero Él dice que Él irá al Padre. Estamos en capítulo 13 en adelante. 13, versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En el versículo 3 dice que el Padre entregó todas las cosas en su mano. En el capítulo 14, versículo 1, ustedes van siguiendo porque estamos hablando de varios capítulos, ¿verdad? 5 capítulos, y cuando usted escuche un versículo, si desea, vaya a uno de esos capítulos con el versículo para que se dé cuenta, porque no vamos a tener, por razones obvias, el tiempo para desglosarlo todo y leer cada pasaje. Pero el Señor dice que en la casa de su Padre hay muchas moradas. Moradas que están siendo diseñadas y construidas para ti y para mí, para sus discípulos. El Señor dice que nadie puede venir al Padre sino por Él. Dice que conocerle a Él es igual a conocer al Padre. Y fíjense el impacto que esto debe tener en los discípulos. Los discípulos sabían claramente que nadie podía ver a Dios. Y entonces el Señor Jesús ahora, frente a ellos, comiendo con ellos a la mesa, les dice, les comunica que verle a Él es igual que ver al Padre. Fíjense, capítulo 14, versículo 7. 14:7. Dice así,
si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Regresemos al versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aquí tenemos el Señor diciendo claramente que porque Él se va al Padre, el Padre es el que va a estar con ellos para darles el poder de seguir el legado y la obra que Él les había entrenado para hacer. Ellos estaban día y noche con el Señor Jesús, conversaban con el Señor Jesús, hablaban de sus necesidades, de las necesidades del grupo y probablemente de necesidades personales. Y todas las necesidades eran suplidas. Ellos no vivían como ricos, ellos vivían como pobres, pero tenían todas sus necesidades suplidas. ¿Y ahora qué pasaría? Yo me voy, ¿qué va a pasar? El Señor quiere reiterarles que el Padre está consciente de todas esas cosas. Y fíjense lo que dice el capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, ¿qué va a suceder? Lo haré. Él, el Señor Jesucristo, quiere que tú pidas al Padre y Él se va a encargar de eso. Versículo 15. Si me amáis, ¿dónde yo estoy? 14. Si pidieras algo en mi nombre, yo lo haré. Capítulo 15, versículo 16. Dice, no me elegisteis, perdón, ya ahí estoy equivocado, sí, al final, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Capítulo 16, versículo 23, dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. El Señor quiere reiterar la confianza en ellos, que ellos queden tranquilos, que esa confianza vacilante que ellos han tenido, pues que esté firme, porque el Padre está a cargo de todo esto. El Señor les dice a ellos que amarlo a Él es igual que amar al Padre, que amarle a Él es obedecer y que obedecerle es amarle. El que obedece será amado del Padre y del Hijo, y ellos se manifestarán a Él y harán morada en Él. Capítulo 14, versículo 21 y 23. En el capítulo 15, él dice que el Padre es el labrador, Él es encargado de todo y que Él es glorificado cuando nosotros llevamos fruto como discípulos de Cristo. Amarle a Él es igual que guardar sus mandamientos. Cristo lo hizo en relación con el Padre, nosotros debemos hacerlo en relación a Él. Aborrecer a Cristo es lo mismo que aborrecer al Padre. Muchos pretenden tener la religión correcta, pero aborrecen a Cristo. Ya ustedes saben que eso es una señal de que no están en la verdad. La religión de muchos no es más que conceptos supersticiosos sobre alguna entidad que ellos llaman Dios, pero no es el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque si aborreces al Hijo, tú estás aborreciendo al Padre.
En el capítulo 16 el Señor dice que es imposible conocer al Padre si rechazan al Hijo. Entonces, con relación al Padre, muchas cosas más sobre el Padre, pero el Señor Jesucristo lo que está diciendo es que todo esto es crucial para los discípulos, pues esta será la zapata que ellos van a necesitar de ahora en adelante. El Señor Jesús físicamente no va a estar. Él ministró como... Él no ministró como un maestro iluminado, como algunos creen, sino como el Hijo que Dios Padre envió. El Hijo estuvo sujeto al Padre, así como los discípulos deben estarlo aún en su ausencia física. El verdadero discípulo está sujeto al Padre. Si no tienes relación con el Padre, no tienes relación con el Hijo. Y si quieren una relación con el Padre, solamente existe vía el Hijo. Entonces aquí está este mensaje. El Señor le está poniendo en claro que el Padre sigue en control, que Él ha estado sujeto al Padre y que ahora tú tienes que estar sujeto al Padre por medio del Señor Jesús. Entonces el Señor reitera que su relación con el Padre es la que gobierna toda su vida y todo su ministerio. En segundo lugar, la revelación y difusión del plan eterno de redención requería que Cristo se fuera. La revelación del plan eterno de Dios y la difusión del plan eterno del Evangelio requerían que Cristo muriera y se fuera. Era necesario que eso sucediera. Capítulo 14, versículo 12 dice: de cierto os digo, el que cree en mí, déjame ver si las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. El Señor confirma su partida aquí. Él tiene que morir, resucitar y ascender a la gloria. En este discurso era sumamente necesario que los discípulos entendieran que el Señor se iba físicamente, Él desaparecería de la escena. Es pasar 3 años y medio, día y noche, de aquí para allá, viajando por todos los lados, viendo las maravillas que ellos vieron, y de repente su Señor, su Maestro, desaparece de la escena. Y va a ser un momento realmente crítico para ellos, y lo fue, como nosotros conocemos bien. Se iría y ellos no podrían seguirlo en ese momento, dice el capítulo 13. El capítulo 14, el Señor les muestra que en su ausencia momentánea era pensando en su bien, en nuestro bien. Los versículos 2 y 3, el Señor del capítulo 14 dice que Él se va a preparar un lugar para nosotros. ¿Para qué? Para que donde Él esté, nosotros también estemos. Le está trayendo esperanza. No solamente le dice, esto es lo que va a pasar. Es un momento crítico. Esto es lo que va a suceder. Pero he aquí la esperanza. La esperanza es que es para ustedes. Su regreso al Padre, comunica el Señor, facilitaría la oportunidad para concederles a ellos el poder que tanto los discípulos necesitarían donde quiera que ellos fueran. Y ellos ya no iban a estar juntos como habían estado estos 3 años y medio.
Ellos como discípulos convertidos en apóstoles de Jesucristo tendrían que irse cada uno para su lado a llevar el evangelio, a proclamar el evangelio. Ya no iban a tenerse el uno al otro para fortalecerse el uno al otro. Durarían a veces meses y años sin verse la cara. Ellos necesitaban poder del Padre, poder de parte del Señor, para seguir sembrando el evangelio del arrepentimiento y salvación de nuestro Señor Jesucristo. Su regreso al Padre era necesario para que la siguiente etapa del desenlace del plan eterno de salvación se cumpliera. El Señor le dijo, el capítulo 14, os conviene que yo vaya al Padre. Perdón, capítulo 16, 7. Os conviene que yo vaya al Padre. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo, el Consolador, venga, el Paracleto venga de parte de Dios para enseñarles, para empoderarles y para guiarles. Y esa promesa no es solamente para los 12 discípulos, que uno le traicionó y el Señor lo sacó del medio temprano, pero para nosotros también, para ti y para mí. El Señor confirma su partida, confirma que se va, habla de su muerte. Incluso habla de la traición de Judas y habla de la traición de Pedro. Él iba a morir. Pero el Señor ahí mismo promete regresar por ellos. Un momento crítico, mensaje crucial, para darles a ellos sentido y a nosotros también, sentido de la realidad y de la esperanza. Hoy envío a mi espíritu y regresaré por ustedes. Qué gloriosa promesa. Entonces tenemos aquí en estos capítulos que el Señor reitera que su relación con el Padre es lo que ha gobernado toda su vida y todo su ministerio, que la revelación y la difusión del Evangelio, del plan eterno de redención, requería que Cristo se fuera para poder cumplirse. En tercer lugar, también les habla de la efectividad del desenlace del plan de Dios, que esa efectividad es respaldada por el amor los unos a los otros. Y les manda a los discípulos a amarse los unos a los otros. Nos manda a amarnos los unos a los otros, porque la efectividad del desenlace del plan eterno de salvación de Dios es respaldado, hermanos, por el amor que tenemos los unos para con los otros. ¿Puede el Señor llevar a cabo su plan sin que los creyentes se amen los unos a los otros? No puede. No puede porque Él ha determinado que no lo va a hacer. No es porque Él no tenga el poder para hacerlo. Él sí tiene el poder, pero Él ha determinado que no va a ser así, sino que el amor que tú y yo tengamos el uno por el otro, el amor que los creyentes tengamos en los unos por los otros, es lo que respalda el desenlace, la difusión, la proclamación del Evangelio. Y el Señor Jesucristo le está diciendo, este es su mensaje crucial. Mensaje para nosotros. Mientras el Señor Jesucristo, Él estuviera físicamente ausente, ellos, los discípulos, nosotros los discípulos, deberíamos mantener el sello de su ministerio. Amarnos los unos a los otros. Fue por amor que Cristo vino, porque de tal manera amó Dios al mundo, por eso Él vino. Fue por amor o es por amor que Él regresará.
y es por amor que nos tomará para sí mismo. Pero amados hermanos, aquí en la Iglesia Bautista Cristiana mucho se ha afanado y damos gloria al Señor por el hermano León, el hermano Luigi y muchos otros que han trabajado arduamente para que en esta iglesia tengamos un buen sistema de sonido. Y se ha trabajado ¿cómo se llama? No, la decoración no, para el sonido, ¿cómo se llama eso? Acústica, gracias. Se ha trabajado en la acústica, se han comprado mejores micrófonos, se ha invertido mucho dinero para tener un buen sistema de sonido. Al final del día, nosotros venimos a oír el mensaje que el Señor nos tiene. Pero amados hermanos, nuestro amor los unos por los otros es el mejor sistema de sonido que jamás tendrá iglesia alguna para proclamar el glorioso evangelio de Cristo. Por eso el Señor les mandó y nos manda a amarnos los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Capítulo 13, versículo 35. Capítulo 15, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Amamos de esa manera? Nosotros nos gusta mucho la comodidad y cuando tenemos que salirnos de nuestra rutina por algún hermano o hermana, nos duele. Esto os mando, que os améis unos a otros. Este amor se manifiesta, hermanos, sirviéndonos unos a otros. Y el Señor Jesucristo, en el capítulo 13, lo primero que hace cuando comienza, después que comen, es que Él se pone un delantal y comienza a lavarle los pies sucios de los discípulos. Y después le dice, como yo soy el maestro, ustedes dicen que yo soy el Señor y el maestro, ustedes tienen razón, yo lo soy. Yo soy su Señor, yo soy el maestro. Entonces, si yo lo hice, mucho más háganlo ustedes. Recientemente alguien me preguntó si no podríamos tener nosotros un ritual de esos de lavar los pies. Y le dije, no me interesa para nada los rituales. Yo no quiero ver a nadie limpiándole los pies a otro, que total, si yo le digo, mira, Nelson, Joaquín, Carlos, el próximo domingo vamos a tener un ritual y el hermano Ariel le va a lavar los pies a ustedes. Ustedes antes de venir se van a ir al pedicure, van a lavarse los pies con lejía, para que cuando estén aquí y le quiten los zapatos, las medias delante de todo el mundo, esos pies estén relucientes. Eso no es lo que el Señor dijo, lávense los pies. No, sírvanse en humildad, en humillación, considerándose siervos el uno del otro. Ámense de esa manera. Resuélvanle los problemas el uno al otro. Busquen soluciones, agrádense los unos a los otros. En cuarto lugar, Cristo afirma sus corazones en cuanto a su soberanía absoluta. En varias ocasiones el Señor dice, para que la Escritura se cumpliese. Por ejemplo, capítulo 13, versículo 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura,
el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Habla de la traición de Judas. Capítulo 15, versículo 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. La traición de la nación. Ustedes saben, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Capítulo 17, versículo 12. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo aquí? Está diciéndole a los discípulos, señores, yo tengo absoluto control de todo lo que va a suceder. El Padre ha tenido absoluto control de todo lo que va a suceder. Esto ha estado escrito desde hace 700 y 1000 años antes. Él tiene el control. Estaba escrito. Ha estado escrito durante muchos siglos todo lo que va a suceder. No me sorprende. No me vencieron. No me agarraron desprevenido. No me agarraron sin solución. No, yo voluntariamente pongo mi vida por ustedes. Yo he tenido todo el control. Esto ha sucedido para que se cumpla la Escritura. Ahora, al mismo tiempo les advierto lo siguiente. Como el mundo me ha aborrecido a mí, también los va a aborrecer a ustedes. Capítulo 13, versículo 19, más para que se cumpla la Escritura. Capítulo 14, 29, y ahora es dicho antes que suceda. O sea, hay ciertas cosas que van a suceder. Yo solo estoy comunicando de antemano para que ustedes entiendan que cuando esas cosas sucedieron, no fue porque yo no tenía el control. ¿Por qué es esto importante? Porque los discípulos sepan que lo que va a suceder a su Señor y a su Maestro, esa tortura horrible, esos engaños, esa traición, esas acusaciones falsas, crucificarlo como un criminal, verlo realmente morir, no si antes verlo torturado y su vergüenza expuesta ante miles de personas. Todo eso, Él lo tenía en control, y lo tiene en control, y lo tendrá en control. En los siguientes 2 capítulos, o sea, capítulo 18 y capítulo 19, el Señor hace 5 veces, ese pasaje hace en 5 veces referencia al cumplimiento de estas cosas. El Señor de antemano le dijo que se estaba cumpliendo, que se iba a cumplir, y le estaba comunicando de antemano, le estaba trayendo certeza a los discípulos, porque iba a haber momentos de incerteza, de inseguridad, de miedo y después de persecución. El capítulo 18 y 19 hablan del cumplimiento de la traición de Judas con la preservación de los demás discípulos. Hablan sobre el tipo de muerte que iba a sufrir, sobre la repartición de sus vestidos. Ni siquiera esos detalles fueron casualidad. Sobre el Señor estar sediento en la cruz, sobre la preservación de sus huesos que no iban a ser rotos. ¿Ustedes se acuerdan que ellos rompieron los huesos de los criminales, pero los de él no? ¿Por qué? Porque estaba escrito que no iban a ser rotos. Dios siempre tiene el control. Ese es el mensaje. Dios siempre tiene el control. También en este discurso les habla sobre el Espíritu de Dios, que es el sustituto necesario para los discípulos.
El objetivo es que la proclamación del Evangelio de Cristo fuera hecho en el poder de Dios, no por persuasión humana. Ellos no iban a poder convencer a nadie, igual que ni tú ni yo tenemos poder para persuadir a nadie de la salvación en Cristo. Podemos dar discursos bonitos, podemos dar quizás prédicas que estremezcan a la gente, pero nadie, ninguno de nosotros puede convencer a un pecador de su pecado. Ninguno de nosotros puede traer el pecador a arrepentimiento. Ninguno de nosotros puede producir vida a un muerto. Es solamente el Espíritu de Dios que lo hace. En muchas oportunidades en estos capítulos el Señor habla de que Él enviará otro consolador. El Padre, Él tiene que irse, pero no os dejaré solos, no os dejaré huérfanos, yo os enviaré otro consolador. El Espíritu de verdad. Finalmente, a pesar de las pruebas, Cristo deja grandísimas promesas para los discípulos. Eran momentos críticos que iban a venir. Este era ya la última noche. El Señor sabía que en par de horas lo iban a arrestar para torturarlo y al día siguiente crucificarlo. De manera injusta, de manera terrible. Humanamente hablando, Él no quería nada de eso. Él fue a orar y ¿qué dijo? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. En otras palabras, si Él hubiese sido 100% humano solamente, dice, miren, no. Los corderos y los becerros están bien. Pero como no era solamente 100% hombre, sino 100% Dios, estaba sujeto al Padre, a Él no le quitaron la vida, Él le entregó su vida, Él hizo lo que tenía que hacer. Vendrían pruebas duras. Vendría la traición de Judas, vendría la traición de Pedro, que lo iba a negar, y iba a venir la traición de todos ellos, porque dice que en el momento ese todos los discípulos lo abandonaron. Iban a venir persecuciones, pero promesas gloriosas. Capítulo 14, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Te oyo bien? No me hables de que tú amas al Señor si no guardas sus mandamientos, si no guardas su palabra. El que los guarda, ese es el que me ama. Eso está claro. ¿Sí? Ese es el que me ama. No otro, no el que lo dice, no el que disimula, no el que se sienta solamente, el que guarda, ese es el que me ama, dice. Y el que me ama, óyeme, glorioso, ¿qué va a hacer? Será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él, aún estando ausente. Me manifestaré a Él. Tendrás el amor del Padre y tendrás mi presencia. Qué gloriosa promesa. Versículo 23. Respondió Jesús, le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos, el Padre y yo, a Él, y el Espíritu de Dios a Él, y haremos ¿qué? Morada con Él.
¿Cuál es la diferencia entre tu casa y un fin de semana en un resort? Es que tú siempre regresas a la realidad. Tu casa es tu casa, ahí es donde tú moras. El Señor mora en nosotros, dice, esa es su promesa. Envió a su Espíritu, pero también nos promete su paz, gloriosa promesa, su paz. En medio de todo esto, de estos momentos críticos, el Señor Jesús dice en el versículo 27, capítulo 14, la paz os dejo, mi paz os doy, no, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Promete su paz, pero también promete su gozo. Capítulo 15, versículo 11, dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, o sea, completado, ustedes tengan un gozo completo, aún dentro y a través de las persecuciones. Capítulo 16, versículo 20 al 22, dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, o sea, van a venir momentos críticos, y el mundo se alegrará, pero aunque estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, y ya no se acuerda de la angustia, por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Qué glorioso. Amén. Capítulo 17, versículo 13, el Señor orando al Padre, dice, ahora voy a ti, al Padre, hablo esto en el mundo para que tengan los discípulos mi gozo cumplido en ellos. Mis hermanos, sí, hay momentos críticos en la vida de cada uno de nosotros, hay momentos críticos en la historia, hay momentos críticos en las instituciones, hay momentos críticos para la iglesia de Cristo. El Señor Jesucristo ha colocado en nuestros corazones guiar a la iglesia bautista cristiana en una renovación por el celo del discipulado. Tenemos que hacer discípulos de Cristo. Tenemos que ser discípulos de Cristo. Porque si somos discípulos de Cristo, haremos discípulos de Cristo. Este mensaje crítico de Cristo para con sus 12 es el mensaje crítico para ti y para mí. Un mensaje crucial por un momento crítico. Amados hermanos, este mensaje de los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 no se quedó anulado con la muerte de Cristo. Este es un mensaje vivo y poderoso para nosotros, para mí, para ti, para la iglesia bautista cristiana. Momentos históricos deben producir hombres y mujeres históricos. ¿Es así o no es así? Los momentos cruciales deben crear hombres y mujeres con tenacidad crucial. Los momentos críticos deberán levantar hombres y mujeres con sentido crítico de las circunstancias las que el Señor está colocando delante de nosotros. Los momentos determinantes deberán parir hombres y mujeres con pasión determinada. El Señor nos ha llamado a ser discípulos.
El Señor nos ha llamado primero a ser discípulos y después a hacer discípulos. Este es el llamado del Señor a nosotros, la Iglesia Bautista Cristiana, a ti y a mí. Si el Señor ha estado en control absoluto de todas las cosas, Él ha estado en control de tu vida y Él te ha traído a nosotros y te ha colocado entre nosotros, y este es el mensaje que hoy te trae. El que me ama, mi palabra guardará. Señor Dios del cielo, gracias por tu palabra y gracias por tu mensaje. No hay forma de que yo pueda mover siquiera mi propio corazón. Pero rogamos, oh Dios, que tu Santo Espíritu sea el que traiga gloria a Cristo, que magnifique a Cristo en nosotros, como decía el apóstol Pablo, o por vida o para muerte. En el nombre de nuestro Señor Jesús, nos colocamos como Iglesia Bautista Cristiana delante de ti, Señor. Ayúdanos a actuar con determinación, con tenacidad. Ayúdanos a obedecer, ayúdanos a amarte, para que cumplamos lo que tú nos has llamado. Gracias por las promesas. Gracias por la presencia de tu Santo Espíritu. Gracias porque tú te has manifestado a nosotros. Gracias porque moras en nosotros. Gracias, oh Dios, por tu salvación. Gracias porque tú eres Señor hoy y por los siglos de los siglos. A ti te alabamos, a ti te honramos, a ti te adoramos. Si tú estás aquí entre nosotros esta mañana y no te has convertido al Señor Jesucristo aún, quiero invitarte a que lo hagas. ¿Hay alguien que desea en esta mañana entregar su vida al Señor Jesucristo? Si deseas entregar tu vida al Señor Jesucristo para que seas discípulo de Él, déjame ver tu mano, queremos orar contigo. ¿Hay alguien? ¿Alguien? Si te mueres ahora mismo, ¿a dónde tú vas? ¿Estás seguro de eso? Si el Señor Jesucristo, tú quieres entrar al cielo, el Señor Jesucristo te pregunta, ¿por qué te debe dejar entrar? ¿Qué tú le vas a decir? ¿Que hace 10 años, 15 años atrás tú oraste un día? Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Hay evidencias en tu vida de hoy, de ayer, de esta semana, de estos meses, de este último año? ¿Hay evidencia alguna de que tú realmente eres discípulo de Cristo? Si no lo eres, no te engañes, conviértete a Cristo. Él quiere salvarte, por eso dio su vida por ti. Si quieres entregarte al Señor Jesucristo, queremos orar contigo. ¿Hay alguien? No tengas vergüenza. Si levantas tu mano ahí en tu asiento, yo puedo orar por ti y oraremos contigo. ¿Hay alguien? Déjame ver tu mano. ¿Alguien? Muy bien, Padre. Te quiero pedir que tú derrames gracia en la Iglesia Bautista Cristiana para que Cristo sea magnificado. Amén.